Buenas, hoy vamos a hablar sobre el nuevo Abarth 500e, que sí, al parecer sí que se llama 500e. No sé si habréis escuchado a Guille decir que el nuevo 500 eléctrico se llama Fiat Nuevo 500 o 500 a secas, que el anterior, el que es térmico, se llamará viejo 500 o de otra forma, vaya, pero que se llama 500 a secas. La cuestión es que esto sí que se llama Abarth 500e, aparentemente. Y la cuestión a mayores es que hicieron presentación del 500e, o sea, no 500e, pero sí, hicieron presentación del 500e en Estados Unidos, del Fiat nuevo 500, que es 500 a secas aquí en Europa, en Estados Unidos se llama 500e, es muy raro, no sé qué están haciendo. Fiat, por favor, puedes dejar de tener líos con tus nombres, puedes dejar de tener líos con marketing, por Dios, por favor, todo este grupo. Yo pensaba que con Stellantis se les iba a meter un poquito en la cabeza, un poquito de cordura, pero no, Stellantis ha decidido coger todo lo de marketing peor que tenían las marcas italianas y han decidido ponerlo aquí. Coherencia. Busco coherencia. Lo de 500e a mí me parecía bien, porque es para definir qué es el eléctrico y que tiene un puntito más, y si lo quieres vender más caro, pues está fantástico. Pero vamos, no es de esto de lo que venimos a hablar, así que vamos a ello. De primeras aquí lo tenemos y los cambios son más de los que parecen en cuanto a cantidad, no en cuanto a calidad, por así decirlo. No son cambios súper grandes, pero son cambios que podemos hablar muy bien de ellos en este canal, porque al final son los que van a hacer ver el coche más deportivo y son ese tipo de detallitos que me mola hablar. Entonces, de primeras, empecemos por el frontal, como solemos hacer, y tenemos aquí este corte que se une aquí y nos deja como un bocado dentro del sólido. Esto hace el coche más fuerte. ¿Qué teníamos en el 500 normal? Pues simplemente tenemos una arista aquí que no termina de cerrar, ¿vale? Con la arista que viene por abajo y que se pierde en esta zona de aquí. Entonces tenemos, sí, una especie de parrilla marcada en la parte delantera, pero no tenemos la fuerza que tiene el anterior. Y si bien vemos aquí esta parrilla, esta entrada de aire que está sonriente, aquí la tenemos completamente sonriente, en el Abarth tenemos una que está bastante más cabreada y que está mucho más marcada la parte de abajo, ¿vale? Tenemos aquí unas entradas de aire como muchísimo más marcadas, más fuertes, y tenemos también toda esta parte de delante que sobresale un poquito más para hacerlo mucho más agresivo el coche. Si os dais cuenta, tenemos otros detalles, como por ejemplo el hecho de que pone Abarth aquí. Ya sabéis que va la denominación del modelo ahí ahora en Fiat, en vez de poner el logo de Fiat. Aquí tiene más sentido porque es un Abarth, no es un Fiat, lo quieren tratar como marca diferente, pues una vez más para venderlo más caro, pero tenemos aquí también el logo aparte, entonces es un detalle también diferencial entre ambos coches. Y otro de los detalles que me molan es el hecho del uso de estas parrillas en color. A mí me parece que a nivel de textura molan muchísimo, pero es que además dan más juego, porque me parece ver en las fotos que las piececitas que están por dentro de los agujeros, en este caso estas pequeñitas que se ven aquí, son piezas distintas. Entonces esto va a dar mucho juego a la hora de configurar el coche, que ya sabéis que es donde está el dinero, porque se cobra mucho más por la pieza configurada de lo que cuesta realmente hacerla. Entonces ese tipo de detallitos son los que molan y los que pues van a dar, ya os digo, bastante dinero, porque si os dais cuenta podemos por ejemplo pintar la parrilla, las parrillitas esas en negro, pero dejar los puntitos en color, o se me ocurre que por ejemplo en colores más un poquito menos cantosos que este amarillo fosforito que han escogido, si lo pintamos todo en gris el coche, por ejemplo, podemos dejar esos puntitos de dentro o en amarillo fosforito o en rojo o en un color de contraste para dar ese toque extra de agresividad. Me parece una estrategia muy bien jugada, porque ya os digo, esto cuesta hacerlo nada, pero sí que es un extra que se puede vender carillo, y además da la opción de eso, de personalización, que es lo que la gente busca, que es ese toque premium por el cual se acaba pagando más por un coche. Y son detalles que mola porque están bien cuidados, como por ejemplo el hecho de tener esta pegatina aquí, que si os dais cuenta da como un volumen visualmente, pero no es plano, o sea, no tenemos volumen como tal puesto en el panel del coche, en la puerta, porque la puerta es la misma que la del original, entonces es una forma de sacarle partido a todo esto. También, por cierto, me molan muchísimo las llantas y el tapabujes aquí para tapar los tornillos, porque al final no es una monotuerca esta llanta, pero de esta forma lo hace ver así. Entonces me mola mucho
mucho. Molaría mucho más, eso sí, he de decirlo, si las llantas fueran simétricas, es decir, si no estuvieran montadas al revés en el otro lado, pero esto es una batalla que tengo yo perdida con estos coches. Pasaba también en el Prius del otro día, entonces pues yo sinceramente no puedo hacer mucho con estas cosas porque las marcas parecen decididas a no querer gastarse dinero en todo esto. Eso sí, sí que vemos, por ejemplo, en la talonera aquí, no se ve mucho en esta foto, luego lo vemos desde otra vista, tenemos el nombre de Abarth sí que está metido con relieve dentro de la talonera, pero ¿por qué? Porque es una talonera completamente nueva, ¿vale? Que le da aquí mucha más fuerza y que sigue esta línea de por aquí. Y ya os digo, es una talonera nueva. Esto es pensar bien en los cambios que van a venir a posteriori, ¿vale? No como BMW, por ejemplo, que, bueno, pues lo piensa regulero, porque parece que hace el coche de base y luego ya apañaos los demás para hacer lo que tengáis que hacer por encima. Esto es partir la talonera bien por aquí, de esta forma podemos hacer una talonera que encaja y se puede hacer cosas distintas con ella. Se puede hacer algo un poquito más agresivo sin necesidad de que no encaje luego para nada con el resto del coche, porque si os dais cuenta sí que está bien fundido aquí y luego ya sale la talonera. Esto está bien, ¿vale? Lo que hace BMW, pues no tanto. Pero tenemos más detalles, ya os digo, porque por ejemplo, este detalle no sé si me convence mucho. En el faro delantero tenemos esta ceja que ha pasado a ser plástico negro. Sí, le da un toque más agresivo al coche, pero a mí me molaba mucho el detalle de iluminación en el original, que es un detalle caro, ¿eh? O sea, esto va a salir mucho más barato así y mucho más sencillo, pero no vamos a tener cableado por ahí yendo por el capó y todo esto. Pero a mí me molaba el hecho de que se siguiera por aquí la línea que viene por aquí del faro. Me parece que le daba un toque de seriedad y de agresividad que molaba mucho, siendo un toque chulo de diseño, no simplemente un toque estético sin más. Entonces me molaba un poquito más, yo creo, como estaba antes, pero entiendo que haya gente a la que le guste más así, porque queda un poquito más agresivo. Si nos vamos a la trasera, vemos como también tenemos poquitos cambios. Aquí tenemos, si os dais cuenta, lo que os decía antes de la talonera con el nombre Abarth, que esta vez aquí sí que tiene relieve. Aquí ya os digo que lo parece, pero no lo tiene. Está muy bien hecha esta pegatina, ¿vale? Es muy chulo, de verdad, este detalle. Pero ya os digo, este detalle aquí del Abarth puesto es uno de los cambios, y otro de los cambios es este difusor trasero, ¿vale? Que está más marcadito, hace forma de difusor, luego realmente no es nada. Por supuesto también tenemos aquí Abarth en vez de Fiat, pero ya está, hasta ahí los cambios. La verdad es que es una cantidad de cambios bastante reducida con el original y bueno, pues simplemente poquita cosa. Ni siquiera el alerón trasero es mucho más agresivo. ¿Pero por qué es esto? Pues porque sinceramente se están dejando hueco para hacer versiones mucho más radicales y mucho más bestias en el futuro. Entonces me parece que tiene sentido esto también, porque de nuevo aquí parte de la gracia que tenemos es eso, que podemos tener una configurabilidad bastante grande y sinceramente me parece que tiene bastante sentido. Otra de las cosas que han cambiado, si os dais cuenta, es que ya no tenemos este cromadito aquí, que a mí me parecía que quedaba bastante chulo porque alargaba visualmente el coche y además salía del intermitente aquí en aleta, que a mí me parece que es un detalle que quedaba muy chulo. Si no visteis el análisis de este coche, del original, de 500 original, pues os lo dejo ahí, pero me parece que este detalle de cromadito se podía haber pasado a un detalle negro aquí, porque sin él sí que es verdad que seguimos teniendo la línea, ¿vale? O sea, seguimos teniendo este quiebro aquí en la chapa, pero se me hace un coche que es más alto y visualmente no sé si nos favorece el hecho de que sea más alto, siendo que es un coche más deportivo, pero bueno, son detalles, ya os digo. A mí sí que me molaba con la línea negra ahí, pero bueno, pues es otra forma de hacerlo. A cada uno le gustará más de una forma u otra. Y es verdad que los cromados se ven como algo elegante, entonces esto queda más sencillo. También teníamos el cromadito por aquí en esta parte y se pierde y se queda en negro. Entonces, pues todos los detalles cromados, ahora ya sabéis que lo negro es lo deportivo, entonces, pues bueno, antes lo negro era lo barato, porque no había que cromarlo, pero bueno, las cosas van cambiando, ya está, sin más. La verdad es que lo que os va a parecer una chorrada, pero de lo que más me gusta del coche es la pegatina esta, es que me parece que está muy bien hecha visualmente, es un juego visual, ¿vale? Para que parezca que haya relieve, y me parece que está muy muy chulo. Y si nos vamos al interior, pues tenemos también el cambio del volante, que es el más grande. Luego también tenemos cambios en tapizado y tal, pero el cambio del volante es el más grande porque al final es un cambio que ha salido barato de hacer. Una vez más, esto es Fiat pensando por adelantado y diciendo, vale, este coche va a tener que tener una versión deportiva, entonces necesitamos un volante que se vea diferente, pero no queremos cambiar el volante entero. ¿Qué hacemos? Pues le añadimos esta pieza de aquí.
y cambiamos de aquí para abajo. Entonces es un cambio muy pequeño a nivel de producción, pero que hace que se vea el volante completamente diferente. O sea, tenemos aquí un volante de 3 radios que no tiene nada que ver visualmente. O sea, si no los tienen los dos al lado, si los tienen los dos al lado, pues sí, se van a parecer. Pero visualmente es que no se parece prácticamente nada al original. También por el corte que han hecho aquí diferente en las costuras y todo esto, se ve un volante muy diferente y mucho más deportivo. Entonces, muy bien, porque esto lo han pensado y no les ha costado tan caro. Simplemente lo han pensado un poquito por adelantado, que es lo que parece, ya os digo, que BMW no está haciendo últimamente. Entonces, este tipo de detalles está muy bien cuidado y me parece que está muy chulo. También, ya os digo, nuevo tapizado aquí en Alcantara con un poquito más de relieve de lo que veíamos en el original, que me parece que también está muy bien y que queda muy agresivo. Y los asientos que están muy chulos. No tenemos los asientos más deportivos que veíamos en otras versiones de Abarth pasados, pero bueno, eso ya os digo, acabará llegando. Porque al final este Abarth es un coche de 155 caballos, creo recordar, que está bien para el tamaño que tiene y todo esto, y además con el motor eléctrico tiene bastante pegada. Ronda unas cifras similares de pegada respecto a los Abarth anteriores. De hecho es más rápido que los Abarth base que teníamos en la generación térmica. Entonces está bien, pero ya os digo, seguramente acabe llegando otros con más chicha, con más potencia. El problema, como dice Guille aquí, será la batería. Pues seguramente la batería se quede bastante corta. Apretando bien este coche se puede ir en muy poco tiempo. Entonces veremos a ver si hacen una versión más grande. Podría ser, me extraña, pero bueno, quién sabe, oye, quizá lo veamos. Pero claro, el coche subirá de precio considerablemente, que no es barato ya de por sí. Y bueno, hasta aquí este análisis del Abarth 500e. Creo que este sí que lleva la E, no lo sé. Preguntádselo a Abarth, igual ellos os lo resuelven. Pero yo ya estoy, yo ya tengo el lío hecho por completo. Me vale, o sea, me vale tanto con la E como sin la E. A mí me da lo mismo, el coche me sigue molando. Pero bueno, lo de la nomenclatura, lo del marketing, ya os digo, esto es para estudiarlo, lo de las marcas italianas, porque tanto Alfa Romeo como Fiat es para hacérselo mirar. Suerte han tenido Fiat con el producto del 500 porque es la gallina de los huevos de oro para ellos. Estaban muy perdidos en el mercado y con esto han conseguido pues, darle bastante la vuelta. Pero veremos a ver hasta dónde se puede estirar esto, porque al final el 500 eléctrico es caro para el producto que es, para mí, a mi parecer. Entonces veremos a ver, que el Abarth quizá, como tiene ese toque de juguete, pues sí que lo puedan vender más caro y sí que puedan hacer versiones más prestacionales, más caras con una batería más grande. Quién sabe dónde acabaremos con todo esto. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.